Vamos a escuchar una grabación de los 4 evangelios, que juntos constituyen el documento fundamental y más autorizado sobre la vida y obra de Jesús. A pesar de ciertas diferencias de detalle, los 4 evangelios coinciden en el retrato que a grandes rasgos ofrecen de Jesús y se complementan entre sí en cuanto a lo más importante de su vida y enseñanzas. Por ello, son indispensables como fuente de conocimiento del cristianismo, y su contenido es de mucha inspiración moral y espiritual. Son, además, de paso, y juzgados desde el punto de vista literario, uno de los grandes clásicos de la literatura universal. Cuando el maestro José Vasconcelos, siendo secretario de Educación Pública, quiso poner al alcance del pueblo los clásicos de diversas culturas y de todos los tiempos, publicó entre ellos los 4 evangelios. Conocer los evangelios, no solo para enterarse de los hechos que narran, sino para meditar en su contenido, resulta esencial no únicamente para los creyentes cristianos. Toda persona que, independientemente de su particular filiación o de carecer de ella, se interese por redondear su cultura personal, debe conocerlos. Se espera, por tanto, que la presente grabación sea de suma utilidad y bien recibida por todos los sectores, y muy especialmente por aquellas personas que debido a su edad o a otra circunstancia no pueden leer directamente los escritos bíblicos. Con esta grabación, ellos y todos cuantos, no estando en su caso, la adquieran, podrán escuchar la narración en la voz de don Alejandro Garrido, culto y experimentado locutor profesional. Nuestro sincero agradecimiento al doctor Gonzalo Báez Camargo, presidente del Centro de Servicio Bíblico para América Latina, por haber hecho la introducción de los 4 evangelios. El Nuevo Testamento, nombre que equivale a Nuevo Pacto, es el libro que trata de Jesucristo, en cuya persona y obra redentora ofrece Dios a su pueblo un pacto nuevo. Este pacto se basa en las buenas noticias, que es lo que en griego quiere decir la palabra evangelio, de que Dios llega al hombre en la persona de Jesucristo, y en él ofrece la salvación a todos los hombres, de cualquier pueblo y nación que sean, y que confíen en él como Señor y Salvador. El Nuevo Testamento contiene las escrituras reconocidas como de inspiración divina por todas las confesiones cristianas. Son 27 libros, escritos por unos 10 autores en el curso de más o menos 50 años. Los 4 primeros escritos son los evangelios, que conjuntamente relatan los principales hechos y enseñanzas, y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Los 3 primeros hacen un relato más o menos continuo y paralelo, por lo cual se les llama sinópticos. Se ve luego que el de Juan es diferente en su enfoque. En los Hechos de los Apóstoles se narra cómo el mensaje de Cristo se propagó durante los primeros 30 años del cristianismo, desde Jerusalén hasta Roma. Vienen luego las cartas del apóstol Pablo,
escritas a diferentes iglesias o personas para tratar los problemas doctrinales y de conducta que se iban presentando a los primeros cristianos. También tenían por objeto guiar y aconsejar en diversos asuntos relacionados con la vida cristiana y con la organización y labores de las primeras iglesias. Después, hay 8 cartas llamadas generales o universales. Algunas de ellas se dirigieron a los cristianos en general, donde quiera que estuvieran. Otras eran para los creyentes de alguna región en particular o para alguna persona determinada, pero haciendo referencia a algún grupo de fieles. El Apocalipsis, o Revelación, es el último libro del Nuevo Testamento. Por medio de visiones, símbolos y alegorías, proclama la autoridad suprema de Jesucristo y la victoria final del reino de Dios, a pesar de los tiempos en que predominan la maldad y la persecución padecida por los creyentes fieles. Su mensaje principal es también el tema de todo el Nuevo Testamento. Los reinos del mundo han llegado a pertenecer a nuestro Señor y a su Cristo, y Él gobernará por todos los siglos. Apocalipsis, capítulo 11, versículo 15. Como base para la presente versión del Nuevo Testamento, se utilizó la tercera edición del Nuevo Testamento griego, preparado por un comité internacional e interconfesional de eruditos especializados en el estudio del texto bíblico y publicado por las Sociedades Bíblicas Unidas. El Evangelio según San Mateo. Cada uno de los evangelistas escribió desde cierto punto de vista y con un determinado propósito. En el primer evangelio se presenta a Jesús como el Mesías Salvador, por medio de quien Dios cumplió las promesas hechas a su pueblo en el Antiguo Testamento. El relato sigue un orden consecutivo, reseñando primero la genealogía y nacimiento de Jesús, para luego, dejando pasar un intervalo de más o menos 30 años, seguir con el ministerio del precursor, Juan el Bautista, capítulo 1, versículo 1, al capítulo 3, versículo 12. El ministerio público de Jesús comienza con su bautismo y tentación, capítulo 3, versículo 13, al capítulo 4, versículo 11. Luego el libro concentra su relato en el ministerio de Jesús en Galilea, donde predica, enseña y cura enfermedades. Capítulo 4, versículo 12, al capítulo 18, versículo 35. Hasta que emprende su último viaje a Jerusalén. Capítulos 19 y 20. Los sucesos de la última semana, que culminan en su crucifixión y resurrección, con sus apariciones subsecuentes, se narran en los capítulos 21 al 28. El Evangelio concluye con el mandato de Jesús a sus seguidores de ir y hacer discípulos por todo el mundo. Este Evangelio presenta a Jesús como el gran maestro, con autoridad para interpretar la ley de Dios y enseñar sobre su reino. A tal fin, el cuerpo principal de sus enseñanzas se consigna en 5 grandes discursos o colecciones de dichos suyos. 1. El Sermón del Monte, relativo al carácter, deberes, privilegios y destino de los ciudadanos del reino de los cielos. Capítulos 5 al 7. 2. Las instrucciones a los 12 discípulos enviados en misión evangelizadora. Capítulo 10. 3. Parábola sobre el reino de los cielos. Capítulo 13. 4. Enseñanzas sobre lo que significa el discipulado cristiano. Capítulo 18. Y 5. Enseñanzas sobre el fin de la edad presente y la venida del reino de Dios. Capítulos 24 y 25.
Los antepasados de Jesucristo. Esta es una lista de los antepasados de Jesucristo, que fue descendiente de David y de Abraham. Abraham fue padre de Isaac. Este lo fue de Jacob, y este de Judá y sus hermanos. Judá fue padre de Fares y de Sara, y su madre fue Tamar. Fares fue padre de Esrom, y este de Aram. Aram fue padre de Aminabad. Este lo fue de Naasón, y este de Salmón. Salmón fue padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz fue padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed fue padre de Isaí. Isaí fue padre del rey David. Y el rey David fue padre de Salomón, cuya madre fue la que había sido esposa de Urías. Salomón fue padre de Roboam. Este lo fue de Abías, y este de Asá. Asá fue padre de Josafat. Este lo fue de Joram, y este de Usías. Usías fue padre de Jotam. Este lo fue de Acaz, y este de Ezequías. Ezequías fue padre de Manasés. Este lo fue de Amón, y este de Josías. Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos en el tiempo en que los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. Después de la cautividad, Jeconías fue padre de Salatiel, y este de Zorobabel. Zorobabel fue padre de Abiud. Este lo fue de Eliakim, y este de Azor. Azor fue padre de Sadoc. Este lo fue de Aquim, y este de Eliud. Eliud fue padre de Eleazar. Este lo fue de Matán, y este de Jacob. Jacob fue padre de José, el marido de María, y ella fue madre de Jesús, al que llamamos el Mesías. De modo que hubo 14 generaciones desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta la cautividad de los israelitas en Babilonia, y otras 14 desde la cautividad hasta el nacimiento del Mesías. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. María, su madre, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo. José, su marido, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, descendiente de David, no tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que va a tener es del Espíritu Santo. María tendrá un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen quedará encinta y tendrá un hijo, al que pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado, y tomó a María por esposa. Pero no vivieron como esposos hasta que ella dio a luz a su hijo, al que José puso por nombre Jesús. La visita de los sabios del Oriente. Jesús nació en Belén, un pueblo de la región de Judea, en el tiempo en que Herodes era rey del país. Llegaron por entonces a Jerusalén unos sabios del Oriente que se dedicaban al estudio de las estrellas y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos salir su estrella y hemos venido a adorarlo. El rey Herodes se inquietó mucho al oír esto, y lo mismo les pasó a todos los habitantes de Jerusalén. Mandó el rey llamar a todos los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así lo escribió el profeta. En cuanto a ti, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las principales ciudades de esa tierra, porque de ti saldrá un gobernante,
el que guiará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los sabios y se informó por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Luego los mandó a Belén y les dijo: vayan allá y averigüen todo lo que puedan acerca de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Con estas indicaciones del rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto salir iba delante de ellos, hasta que por fin se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Luego entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y arrodillándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Después, advertidos en sueños de que no debían volver a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. La huida a Egipto. Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, tomó el niño y a su madre y salió con ellos de noche camino de Egipto, donde estuvieron hasta que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes manda matar a los niños. Al darse cuenta Herodes de que aquellos sabios lo habían engañado, se llenó de ira y mandó matar a todos los niños de 2 años para abajo que vivían en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo que le habían dicho los sabios. Así se cumplió lo escrito por el profeta Jeremías. Se oyó una voz en Ramá, llantos amargos y grandes lamentos. Era Raquel, que lloraba por sus hijos y no quería ser consolada porque ya estaban muertos. Pero después que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre, y regresa a Israel, porque ya han muerto los que querían matar al niño. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre a Israel. Pero cuando supo que Arquelao estaba gobernando en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá, y habiendo sido advertido en sueños por Dios, se dirigió a la región de Galilea. Al llegar, se fue a vivir al pueblo de Nazaret. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijeron los profetas, que Jesús sería llamado Nazareno. Juan el Bautista en el desierto. Por aquel tiempo se presentó Juan el Bautista en el desierto de Judea. En su proclamación decía: vuélvanse a Dios, porque el reino de Dios está cerca. Juan era aquel de quien el profeta Isaías había escrito: una voz grita en el desierto, preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero. Su comida era langostas y miel del monte. La gente de Jerusalén y todos los de la región de Judea y de la región cercana al Jordán salían a oírle, confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Pero cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho a ustedes que van a librarse del terrible castigo que se acerca? Pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor y no presuman diciéndose a sí mismos: nosotros somos descendientes de Abraham. Porque les aseguro que incluso a estas piedras Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. El hacha ya está lista para cortar los árboles de raíz. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Yo, en verdad,
los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. Pero el que viene después de mí, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él es más poderoso que yo, que ni siquiera merezco llevarle sus sandalias. Trae su pala en la mano, y limpiará el trigo y los separará de la paja. Guardará su trigo en el granero, pero quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Jesús es bautizado. Jesús fue de Galilea al río Jordán, donde estaba Juan, para que éste lo bautizara. Al principio Juan quería impedírselo y le dijo: «Yo debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Jesús le contestó: «Pues es conveniente que cumplamos todo lo que Dios ha ordenado». Entonces Juan consintió. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua. De pronto el cielo se abrió y Jesús vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo que decía: «Este es mi Hijo amado, a quien he elegido». Jesús es puesto a prueba. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer, y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo: «Si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes». Pero Jesús le contestó: «La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios». Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo: «Si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, Dios mandará que sus ángeles te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna». Jesús le contestó: «También dice la Escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios». Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto, y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo: «Yo te daré todo esto, si te arrodillas y me adoras». Jesús le contestó: «Vete, Satanás, porque la Escritura dice, adora al Señor tu Dios, y sírvele solo a Él». Entonces el diablo se apartó de Jesús, y unos ángeles acudieron a servirle.